Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es María José Gómez Bernabe. Soy estudiante de la Universidad de Guadalajara, a nivel medio superior. Actualmente curso el segundo semestre en la preparatoria número 4, ubicada en la Colonia Atlas, en Guadalajara, Jalisco. A continuación, te platicaré de un tema muy interesante, pero a su vez demasiado importante, el cual lo he estado trabajando en la materia de química, con mi profesora Emma Beatriz Vázquez Arriaga. El tema que te voy a platicar se titula Los catalizadores. Como primer punto te mencionaré su significado y posteriormente te brindaré información sobre el respectivo tema. ¿Qué es un catalizador? Los catalizadores son sustancias que aceleran una reacción química, proporcionan una ruta alternativa para romper y formar nuevos enlaces entre átomos. Su importancia reside en el hecho de que este nuevo camino requiere menos energía que el original, lo que facilita el proceso. La primera vez que se usó un catalizador a nivel industrial fue en 1947 y desde entonces su empleo en ese sector ha ido en aumento. Desde refinerías a farmacéuticas, se calcula que en la actualidad el 90% de procesos químicos depende de procesos catalíticos. ¿Cuáles son las características de los catalizadores? Como número 1, tenemos que no alteran el equilibrio. Los catalizadores no afectan la posición del equilibrio de la reacción. En otras palabras, no cambian las cantidades de reactivos y productos en equilibrio. Solo ayudan a alcanzar el equilibrio más rápido. Como número 2, tenemos que no se consumen en la reacción. Los catalizadores no aparecen en la ecuación balanceada de una reacción porque no se consumen durante la reacción. Pueden ser utilizados una y otra vez. Como número 3, tenemos que son específicos. A menudo funcionan bien para una reacción particular, pero no para otras. Esta especifica que es crucial en el funcionamiento de las enzimas, que son catalizadores biológicos. Como número 4, tenemos que reducen la energía de activación. Los catalizadores reducen la energía de activación de una reacción, lo que significa que facilitan que la reacción ocurra. Como número 5, tenemos que pueden estar en la misma fase que los reactivos o en una fase diferente. Los catalizadores homogéneos están en la misma fase que los reactivos, mientras que los catalizadores heterogéneos están en una fase diferente. Tienen una gran relación de superficie y volumen y proporcionan una superficie donde los reactivos pueden encontrar para reaccionar. ¿Cuáles son las funciones de los catalizadores? Como número 1, tenemos que reducen la energía de activación de una reacción. Asimismo, reducen la temperatura o la presión necesaria para iniciar una reacción. También modifican los compuestos y minimizan el efecto de los compuestos en el medio ambiente y el bienestar humano. Y finalmente, facilitan la ruptura y formación de enlaces entre átomos. ¿Qué tipos de catalizadores existen y cuál es su clasificación? Como número 1, existen los catalizadores negativos. Un catalizador negativo es un tipo de catalizador que ralentiza el ritmo de la reacción química, disminuye la tasa de reactividad química al mejorar la activación de la detención de energía, lo que disminuye la cantidad de moléculas que reaccionan y se pueden transformar en productos. Un ejemplo de este es la acetanilida. Se utiliza como catalizador negativo para reducir la tasa de descomposición del peróxido de hidrógeno. Como número 2, se encuentran los catalizadores positivos. Un catalizador positivo acelera la velocidad a la que se produce una reacción química. Avanza la reacción química al disminuir las resistencias de energía de activación. Un catalizador positivo permite que un gran número de moléculas reactivas se transformen en productos, al aumentar el porcentaje del resultado del producto. Un ejemplo de esta es el método de Haber. El óxido de hierro funciona como un catalizador positivo. Como número 3 tenemos el catalizador aceleradora o promotora.
Un promotor o acelerador es una sustancia química que potencia la actividad del catalizador. Un ejemplo de este es el molibdeno. Se utiliza como promotor en el proceso de Haber. El proceso de Haber fue el primer proceso químico industrial en utilizar alta presión para una reacción química. Como número 4 tenemos el catalizador homogéneo. Tanto la mezcla de reacción como el catalizador están contenidos en la misma fase en catálisis homogénea. El catalizador y los reactivos tienen un alto grado de homogeneidad, lo que resulta en un alto nivel de contacto entre ellos. Por lo tanto, existe una alta reactividad y selectividad de la reacción en condiciones de reacciones moderadas. Un ejemplo de este es la anhidrasa carbónica, que cataliza la liberación de dióxido de carbono en los pulmones, desde el torrente sanguíneo. Como número 5 tenemos el catalizador heterogéneo. En la catálisis heterogénea, los catalizadores residen en una fase distinta de la mezcla de reacción. Un ejemplo de este, como bien lo mencioné anteriormente, es el proceso de Haber para sintetizar amoníaco. También el proceso de Fischer para producir una variedad de hidrocarburos. El proceso de Fischer es una reacción química que transforma gas de síntesis en hidrocarburos líquidos. Como número 6 y finalmente tenemos a los biocatalizadores. Los biocatalizadores son enzimas naturales o ácidos nucleicos que catalizan ciertos procesos químicos fuera de las células vivas. Los tejidos animales, las plantas y los microorganismos son fuentes de enzimas, bacterias, levaduras u hongos. Un ejemplo de este es la tripsina y la amilasa. La tripsina es una enzima que el páncreas produce para digerir proteínas y la amilasa es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. Ahora te platicaré sobre el calor y la temperatura y cómo esta influye en las reacciones químicas. El calor es cuando los cuerpos están formados por partículas en movimiento y como consecuencia de este movimiento interno poseen energía térmica. Llamamos calor a la energía térmica intercambiada entre dos o más cuerpos por el hecho de tener distinta temperatura. Pero, ¿cómo influye el calor en las reacciones químicas? Aumentar la temperatura de una reacción química usualmente resulta en una mayor velocidad de reacción. Cuando las partículas reaccionantes se calientan, se mueven más rápido y más rápido. Esto resulta en una mayor frecuencia de colisiones. Un efecto más importante del calor es que las colisiones ocurren con una mayor fuerza y por lo tanto es más probable que superen la barrera de energía de activación y se conviertan en productos. Cuando el calor de una reacción incrementa, el número de colisiones efectivas entre partículas reaccionantes, por lo que la velocidad de reacción aumenta. Ahora, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física escalar que está relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, concretamente con la energía cinética media de sus partículas, referida al movimiento de estas, en una propiedad intrínseca, ya que no depende de la cantidad de materia que tenga el cuerpo. Es una magnitud que mide la energía térmica de un cuerpo para una misma sustancia. Una mayor temperatura es sinónimo de mayor velocidad de las partículas que la componen. Pero, ¿cómo influye la temperatura en las reacciones químicas? La temperatura influye en las reacciones químicas aumentando su velocidad. Esto se debe a que las moléculas se mueven más rápido y chocan entre sí con mayor energía. Al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y chocan con mayor frecuencia. Esto provoca más choques efectivos entre las moléculas reaccionantes. Las colisiones ocurren con una mayor fuerza y por lo tanto es más probable que superen la barrera de la energía de activación y se conviertan en productos. En promedio,
Un aumento de 10 centígrados duplica la velocidad de la reacción. Ahora te platicaré cómo se relaciona la física y la química. La física es una ciencia natural que estudia las leyes fundamentales que rigen el universo. Se centra en la materia, la energía y las interacciones entre ellas. Su objetivo principal es comprender los fenómenos naturales, desde las partículas subatómicas hasta las grandes estructuras cósmicas, describiendo cómo los cuerpos se mueven y cómo interactúan bajo la influencia de fuerzas como la gravedad, el electromagnetismo o la fuerza nuclear. La química, por otro lado, es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. Su enfoque principal es el estudio de los átomos y las moléculas, y cómo estas partículas se combinan y reaccionan para formar nuevas sustancias. A diferencia de la física, que se ocupa de los principios fundamentales del universo, la química examina los cambios en la materia a nivel molecular y atómico. La química y la física, enmarcadas en las ciencias de la salud, aportan conocimientos para comprender la estructura íntima de la materia, que compone a los seres vivos y su entorno, sus propiedades y las múltiples transformaciones que sufren y condicionan finalmente el estado de la salud. En resumen, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química o reduce la temperatura o la presión necesaria para iniciarla, sin consumirse durante la reacción. Y como conclusión, es que los catalizadores aceleran una reacción química al participar en ella. No aparecen en la ecuación neta de la reacción ni se consumen durante ella. Permiten que una reacción se lleve a cabo mediante una vía con un consumo de energía mínimo, en comparación de la reacción que no los utiliza. Muchas gracias por prestar atención al video y que tengas buen día. Adiós.